disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República. También no es plagio, es copia. ¿Es copia, dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Feliz 2023. Estamos regresando, vamos a regresar con todo y recargados para cómo está la coyuntura. Tenemos nuevo productor audiovisual, él es Fabrizio Milla, el jale del año. Con Antonio estamos bastante contentos de esta nueva incorporación. Bueno, y a pesar mío, les debo una explicación, tuve que hacer un receso debido a la autopublicación y lanzamiento de mi último y definitivo libro sobre el sodalicio. Ya no pienso escribir más sobre estos señores, titulado Sin Noticias de Dios, ¿no? que me ha tomado 2 años de chamba, un allanamiento, en fin. Pero nada, ya estamos acá y con ganas de ir a la yugular, y por eso hemos invitado el día de hoy a Jonathan Castro, quien es editor general de La Encerrona, que además de ser el único noticiero que te manda un abrazo, es, por lo demás, un buen referente de periodismo en el Perú en este segundo. Y no es por Sobón, Ayayiro ni nada, o sea, yo soy un encerrono adicto, o como se diga. La Jonathan, pregunta es si es un encerroner o un encerronista, que también me han dicho que hay ahora. encerronista. No, Así no, 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 también. no, no, eso suena feo, eso suena feo. Prefiero ser encerrona. Bueno, Jonathan además es colaborador del Washington Post y sus últimos 2 artículos están bien sabrositos, sobre eso vamos a conversar en unos minutos. Así que, Jonathan, ahora sí formalmente, bienvenido al programa, primer programa del 2023. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Son días calientes en el que está pasando un montón de cosas, ¿no? Hay gente que está viniendo a Lima, hay gente que quiere poner más bien una muralla en Lima para que nadie venga, ¿no? Entonces hay bastante movimiento, ¿no? Demasiado, demasiado. Bueno, a ver, primera cuestión. Si fuésemos un país más o menos normal, ¿eh? ¿Qué es lo que debería ocurrir para conjurar esta crisis interminable, en tu opinión? Mira, yo lo que creo es que, digamos, un presidente, una presidenta que tiene en su gobierno, más allá de que sea responsabilidad de agentes del Estado, digamos, o de gente asusadora digamos, con discursos radicales, más allá de quién sea exactamente la responsabilidad de dónde salió el balazo, hay una crisis en la que hay casi 50 muertos, ¿no? Y un presidente no puede continuar en esas circunstancias, ¿no? Tendría que dimitir por un bien mayor, ¿no? Que es la vida de los peruanos, ¿no? Que creo que eso es una cosa elemental en la democracia, ¿no? La democracia también está no solamente per se, sino para proteger a los ciudadanos, a nuestras libertades y a nuestro derecho a la vida, ¿no? Mm. Ahora, no sé tú, pero tú eres más chiquillo que yo, pero las primeras muertes se registraron en Ayacucho y fueron perpetradas por militares. Eso para mí fue una cosa demasiado, demasiado fuerte. O sea, me remeció internamente que algo así pudiese volver a pasar, ¿no? O sea, yo era estudiante, estaba en la universidad cuando sale el informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? Estaba en mis primeros años y lo primero que hago en la universidad es irme a Ayacucho a conocer un poco la historia, porque yo tenía 16 años, no conocía nada. Y lo primero que hice fue ir a Anfacep, al museo que tienen ahí, Ujú. este, y es una cosa en la que tú ves el testimonio vivo de lo que para el ayacuchano víctima de la época de tanto de violencia de los grupos terroristas como de violencia del ejército y las Fuerzas Armadas vivió, ¿no? Y tú veías ahí la cantidad de testimonios sobre ciudadanos que han estado entre dos fuegos y que ahora están en una situación reviviendo fantasmas similares, ¿no? En los que, digamos, agentes de la fuerza del orden cometiendo abusos, digamos, no podría usar la palabra crímenes porque para eso me gustaría que haya un poco más de investigación
fiscal, ¿no? Que creo que es lo necesario, pero sí, pues, ¿no? O sea, es una situación que les revive muchas cosas muy fuertes, ¿no? Y creo que, digamos, aunque no hayamos sido testigos directos, sí las conocemos de alguna forma, ¿no? No, además, en Encerrona han pasado algunos videos que son fuertes porque son los momentos en los que hay personas que están ayudando a otras y son impactadas con balazos y caen desplomadas, muertas. Sí, Este, y no te digo que, digamos, nosotros hemos tenido que revisar directamente las fotos de los cadáveres, ¿no? De la gente con los impactos de bala, porque claro, como nuestra función como periodistas es corroborar la información, ¿no? Claro, evidentemente no voy a poner al aire la imagen de una persona baleada porque, digamos, son imágenes muy fuertes para el público, ¿no? Pero sí, claro, son situaciones que te mueven, ¿no? Que te mueven y te dicen dónde estamos en el respeto al mínimo derecho de la gente a vivir, ¿no? Y a protestar, al margen de que uno esté o no esté de acuerdo con los motivos de su protesta, ¿no? pero ahora, volviendo a la pregunta original, la primera que te hice, que si fuésemos un país más o menos normal, ¿qué cosa es lo que debería pasar? Tú dijiste que la presidenta debería dimitir. ¿Qué más Sí. debería ocurrir? O sea, digamos, según una circunstancia excepcional, deberíamos tener un Congreso que se porte a la medida y nombre una nueva mesa directiva en la que hayan personas que puedan conducir este proceso de transición de una forma ordenada, sin fomentar ningún tipo de agenda particular, más allá de que la única agenda tiene que ser la convocatoria a unas elecciones, ¿no? Ponerse en un plan como lo que intentó hacer Otárola cuando fue a hacer su presentación en el Congreso de hacer planes de todo lo que se va a hacer, es exagerado, ¿no? Es una cosa que puede ser contraproducente, ¿no? La única agenda debe ser como lo que planteó inicialmente Sagasti cuando hizo su transición, ¿no? Él dijo que su intención era ver las vacunas, que evidentemente en esas circunstancias ¿Mm? eran necesarias, y llevar a cabo el proceso de transición de elecciones, ¿no? Nada más, ¿no? Que O fue sea, lo que todo el hizo en su resto. momento Valentín Sí, Paniagua también. claro, claro, ¿no? Que eso, digamos, eso es lo fundamental. El resto, digamos, bueno, tienes que hacerlo, ¿no? Pero no necesariamente tienes que manejarlo en el discurso, ¿no? Ya, ese es el escenario ideal en el cual yo coincido casi en un 100% contigo, pero estamos en el Perú. ¿Qué cosa crees tú que va a pasar? Mira, lo que creo que va a pasar es que va a continuar esta situación de Dina Boluarte, digamos, varios creímos que estos días de silencio que tuvo Dina Boluarte entre el lunes y el viernes, si no me equivoco, de la semana pasada, era un periodo de reflexión, valoración sobre la vida de los peruanos, sobre, digamos, si valía la pena renunciar o no, ¿no? Pero no es algo que por lo que hemos escuchado en los siguientes días y por lo que, digamos, me he enterado un poco de las conversaciones que ha habido en el gabinete, esté considerando, ¿no? Si no, va a seguir y va a aplicar la mano dura, que es una política que tiene el visto bueno de buena parte del Congreso. Y, digamos, va a creer que va a llegar hasta el 2024, pero eso es una cosa muy difícil, ¿no? La situación, la protesta está muy lejos de terminar, la gente está llegando a Lima, o ¿Tú sea, crees, sinceramente, con la mano en el pecho, que llega el 2024? no, de ninguna forma, no creo que llegue el 2024, no. O sea, Yo tampoco. sí, no. O O sea, sea, ¿cómo es y es lo que no posible que en el entiendo por qué. Ejecutivo piensen eso y en el Congreso también? Me Y eso es lo que alucina, me me parece lo alucina. más impresionante, ¿no? Porque si fuera racional digamos, la forma en la cual toma las decisiones, dice, las protestas van a seguir, voy a meter mano dura, va a morir más gente, digamos, va a terminar muriendo más gente si es que termina haciendo la misma política que ha aplicado durante este mes. Digamos, ¿qué país aguanta un presidente con 100 muertos? O sea, Mm. digamos, si esto sigue tal como está, no hay forma, ¿no? Va a terminar saliendo
tarde o temprano. Y si no sale y llega hasta el 2024 a la fuerza de la mano dura, ¿qué va a hacer el día que deje el gobierno? Va a ser inmediatamente acusada por, digamos, todas las muertes que se pueden haber producido durante su gobierno, ¿no? Mm. Este, no va a haber, no tiene a nadie ni siquiera que la proteja políticamente, como ha habido, digamos, como a otros expresidentes, las bancadas que eran de su partido los protegían en el Congreso, los blindaban, ¿no? Ahora, ¿qué va a hacer Dina Boluarte el día que deje el gobierno? Me acabas de hacer acordar una entrevista que le hizo hace poco Rebeca Diz del semanario Hildebrand en sus 13 al gobernador regional de Puno, y este decía, cuando murieron 2 limeños en una manifestación contra Manuel Merino, se hizo cuestión de Estado. En ese momento habían, creo, muerto 17 o 19 personas de las provincias y no ha pasado nada. Ya vamos 50, ¿no? Sí, claro, o sea, digamos, te das cuenta que la vida del limeño vale más, ¿no? O sea, y eso Claramente, claramente, ¿ah? es una cosa que claramente nadie, digamos, nadie puede tapar, ¿no? O sea, y es triste, ¿no? O sea, es una circunstancia en la que, digamos, ni siquiera la larga cantidad de número de muertos que hay, digamos, hace que el gobierno entre en razón, ni que, digamos, por último, se tumben a Otárola, ¿no? Que ha sido el ministro de Defensa que aprobó, que estuvo de acuerdo con el estado de emergencia, y ahora que es el que, digamos, pone las mil excusas de que son asusadores, de que son los de Sendero, que son ahora los ponchos rojos, las balas de Bolivia, o sea, digamos, él es el hombre que, digamos, por último, si es que no quieres que la presidenta renuncie, debería ser el fusible que se queme primero, ¿no? Pero no ha pasado. A veces tengo la sensación de que los limeños tienen que aprender con golpes y a la fuerza y de una manera brutal las cosas que ocurren en el país. O sea, me acuerdo clarísimamente cuando la guerra interna, esta situación de violencia política iniciada por parte de Sendero Luminoso contra el Estado peruano, a la cual se sumó en paralelo otro movimiento terrorista como el MRTA, ¿no? Años de guerra, desde 1980, pero es recién cuando ocurre la desgracia de Tarata y los limeños dicen, mierda, ¿qué está pasando acá? ¿No? O sea, terrorismo, guerra interna, nos están hackeando, nos están rodeando. O sea, 12 años para darte cuenta. Y ya habían atentados en los alrededores de Lima, ¿no? O sea, Sí, claro, en Chosica, en, en la en todos lados, Catunta. sí, ¿no? Los dirigentes de izquierda había asesinato selectivo. Claro. Porque en esa época recordemos también que algunos dirigentes de izquierda eran los que pechaban frontalmente a Sendero, porque la guerra era política, ¿no? No era una guerra policial ni militar. Sí. Es como ahora, ¿no? O sea, ahora no, es un gobierno que no tiene operadores políticos. ¿Y cómo resuelve el tema? Con la policía y con el ejército. Y hay varios niveles de análisis, ¿no? Como que uno, eh, yo creo que en Lima recién se va a sentir la protesta ahora que están viniendo estas delegaciones a Lima, y seguramente en esos días van a empezar las marchas más fuertes en la capital, ¿no? Y sobre todo porque hay gente que va a venir a quedarse en Lima, y no es como otras marchas en las que, digamos, la gente que cuando tiene tiempo en la tarde sale, sino gente que va a hacer campamentos seguramente y van a ¿Mm? haber actividades, digamos, a lo largo de todo el día, como cuando Castillo hizo las protestas del 2017, que ya nadie se acuerda, ¿no? También era un movimiento que estaba permanentemente y todo el día en protestas, ¿no? Ahí se va a sentir en Lima. Si es que en Lima la reacción de la policía o las Fuerzas Armadas, dependiendo también, digamos, cómo sea el intento de control, es fuerte, digamos, si hay heridos, ahí quiero ver cuál es la reacción del gobierno, ¿no? Porque siempre son los heridos en Lima y las muertes en Lima, como decíamos hace un rato, las que terminan teniendo mayor relevancia nacional por un tema de
nuestro racismo Así es, estructural, así digamos, es. nuestra discriminación estructural, ¿no? Este, eso es ahí, eso va a ser importante, ¿no? Se me perdió la otra idea, pero ahora la reformulo, ¿no? Pero una de las cosas que no tenemos en cuenta, ¿no? Es que una cosa que yo escribí y que sí quería resaltar, ¿no? En unos artículos es que el Estado tiene que mantener su superioridad moral, ¿no? Eso es Mm. algo que las autoridades han perdido en el horizonte, ¿no? La respuesta es, bueno, como te tiran una piedra, tú le tiras una piedra. Como te tiran una piedra, tú le metes un balazo. Hemos visto ese video en el que hay agentes de la policía que le terminan agarrando a piedrones a una casa como si fueran vándalos, ¿no? O sea, esa es una, no me acuerdo si eso fue en Puno o en Ayacucho, pero era una típica reacción, digamos, que el Estado no puede tener, ¿no? Porque eso termina agrietando más la sociedad, va a generar que la gente termine rechazando de la misma forma a la policía como puede rechazar, digamos, la violencia desde otros sectores, ¿no? Y además, el Estado también tiene que proteger a los agentes policiales. ¿Cuántos de los policías que hemos visto que han sido heridos tenían su equipamiento adecuado? ¿Cuántos tenían su casco, su protector en las piernas, digamos? Antes yo recuerdo que veía en las marchas mayor cantidad de policías con lo que llamaban el Robocop, ¿no? Sus Sí. protectores en todo el cuerpo, ¿no? Y claro, a los manifestantes le daba miedo, pero claro, si a un policía con ese indumentario le tiras una piedra, lo agredes, no va a sentir el mismo impacto que lo va a sentir si lo mandas sin ninguna protección y a ver cómo se resuelve, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en todos los conflictos sociales, ¿no? Digamos, siempre a los policías los mandan como carne de cañón a que resuelvan la cosa, ¿no? Y eso tampoco se puede permitir. Y además como que adicionalmente hay temas de estrategia, de táctica, de cómo enfrentar una situación de multitudes, de protestas, de grupos organizados, violentistas. Mira lo que acaba de pasar en Brasil, ¿no? En Ujú. Brasilia, la capital de Brasil, miles de manifestantes bolsonaristas en una suerte de calco y de copia de lo que fue la toma del Capitolio en los Estados Unidos, tomaron por asalto el local de la presidencia de la República, el local del Congreso y el local del Tribunal Supremo, o sea, los tres mayores poderes del Estado brasileño, y no hubo, pero ni un solo muerto. Heridos sí, pero ni un solo muerto que lamentar, ¿no? Ujú. En eso, yo he estado viendo bastante y coincido bastante con los análisis que ha estado haciendo Rosa María en sus últimas ¿Mm? videocolumnas Sí. en La República, en la que ella explicaba bien, digamos, abogada, ¿no? El tema de cómo tiene que ser la respuesta, digamos, con el uso de armas, ¿no? En estas circunstancias, solamente es si es que se pone en riesgo una vida, ya sea la propia, la de otra persona, ¿no? Pero no puedes usar, digamos, las balas para evitar que controlen, digamos, el aeropuerto, para evitar que entren al aeropuerto. O sea, es como, ¿qué cosa? La instalación es más importante que la vida de una persona y por eso le disparas, digamos, a la cabeza, ¿no? Mm. Digamos, o directamente al cuerpo, digamos, son circunstancias que no, en las que, como bien lo demostró también en un reportaje de Punto Final el domingo, ¿no? La policía se ha excedido en la forma, y las Fuerzas Armadas se han excedido también en la forma en la cual hacen uso del equipamiento que por reglamento tienen, ¿no? Sí, eso es bastante evidente en estas circunstancias. Otro tema, Jonathan. El diario El Comercio tituló el día de hoy, publicó este editorial. Hoy, por si acaso, es martes 17. La entrevista sale recién mañana a las 3 de la tarde, mañana miércoles. Publicó este editorial titulado Adelanto sí, renuncia no, donde considera que Dina Boluarte no debe renunciar porque es el poder legítimamente constituido y en consecuencia no se debería ceder ante los, como dice ahí, violentistas empeñados en acabar con nuestra maltrecha democracia, ¿no? Y el adelanto electoral es conveniente
si va acompañado de un mínimo de reformas políticas indispensables. ¿Cuál es tu opinión sobre el editorial del Comercio de hoy día? Que a mí la verdad que me ha dejado perplejo. La leí, no la tengo ahorita a la mano, pero claro, hay partes en las que, digamos, no estoy para nada de acuerdo con la editorial, sobre todo porque, digamos, Lo cogen esencial como... es, Dina Boluarte no puede renunciar, no puede ceder ante el chantaje de grupos asusados por, no habla de intereses, ¿no? Pero Habla de una agenda maximalista, ¿no? Y es como, la habla de gente gente, violentista empeñada en tumbarse la democracia. claro, pero es como, o sea, creo que el comercio, digamos, editorial no está entendiendo lo que está pasando en el país, ¿no? No está entendiendo que hay ya casi 50 muertos, ¿no? Que Sí. creo que eso es un tema determinante para forjarse una opinión sobre el gobierno. Digamos, no podemos hablar solamente, digamos, de una circunstancia ideal en la que hay protestas y se reprime, se controla, ¿no? Como puede haber en cualquier circunstancia, ¿no? Hay muertos, nada dice que las protestas van a desescalar, entonces, ¿cuál es la esperanza? ¿Que Dina Boluarte continúe hasta el 2024 sin pensar en que esa situación, digamos, va a agravarse, va a seguir? O sea, vamos un mes, quieren que sigan 12 meses más, 15 meses más, con una situación que no tiene otra salida, digamos, más que la mano dura, porque felicitan la firmeza Exacto. del gobierno, ¿no? Y ¿Mm? eso, ¿qué cosa están felicitando? ¿La firmeza de la reacción de la policía y las Fuerzas Armadas? Esa es una... digamos, o creen que esta típica frase del gobierno de vamos a investigar, vamos a dar las facilidades a la fiscalía para que haga digamos, las búsquedas, todo eso, es que eso tiene un correlato en resultados. O sea, hemos visto Inti Bryan, ¿no? Que no ha tenido ningún correlato, o sea, esa investigación está estancada, ¿no? Mm. No solamente por Merino, ¿no? No solamente, digamos, abocarnos a la cabeza política, sino a los mandos operativos. Está estancada esa investigación. Sin contar con los 78 heridos, que muchos de ellos son de gravedad. O sea, yo he hablado con varios digamos, de los jóvenes que salieron a protestar, a los que les perforaron los intestinos y que tienen una vida realmente difícil, a los que nadie los atiende, ni siquiera los hospitales le dan, digamos, la atención médica regular, ¿no? Hemos visto las víctimas, digamos, del Baguazo, el mayor Bazán, el mayor Felipe Bazán, nunca encontraron el cuerpo. O sea, creemos que la fiscalía en esta circunstancia sí va a poder evitar la impunidad de los que son, digamos, tanto criminales desde las fuerzas del orden como criminales, digamos, desde los que mataron al policía, al que quemaron, ¿no? O sea, digamos, estamos creyendo que eso va a pasar. Me parece muy ingenuo, ¿no? Y lo otro es esperar que se hagan reformas políticas adecuadas para unas elecciones en el 2024. O sea, este Congreso va a hacerlas, o sea, lo primero que han puesto a El votación... Congreso que ahorita nomás blindó al congresista violador, ¿no? O sea, que lo blindó en primera instancia, bueno, después lo sancionaron, ¿no? Pero Sí, 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 lo pero hicieron, en lo primera quisieron instancia lo blindó inhabilitar. con Roche. Sí, Si ¿no? la prensa no hubiese reaccionado, Claro, mira, ¿no? seguía blindado, Este, te lo puedo asegurar, ¿ah? sí, claro, 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 ¿no? O sea, y este Congreso en el que hay tanto de la derecha como de la izquierda, digamos, elementos que, digamos, que quieren jalar, digamos, el acomodo de la Constitución, de las normas electorales para su conveniencia. Ellos son los que van a hacernos reformas mínimas, importantes. O sea, eso es, digamos, creo que muy ingenuo en creer, ¿no? Mira, quiero Sí, volver a algunos párrafos de este editorial del Comercio, que como te digo, cuando lo leí me dejó perplejo porque yo dije, oye, o soy yo o son ellos, pero alguien no está entendiendo nada, ¿no? O el Comercio no entiende nada o yo no entiendo nada. Porque yo sí creo que en una situación como esta, donde tienes a una presidenta, una jefa de Estado que no tiene ni bancada,
no tiene ni bancada, no tiene operadores políticos, que en sus primeras manifestaciones frente a este tipo de protestas ha sido la masacre. Oye, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿de qué firmeza que no puede ceder ante los grupos de presión? O sea, simplemente un gobierno así está clarísimo que no puede seguir gobernando. Pero bueno, ¿qué cosa es lo que dice el comercio? La renuncia de Dina Boluarte a la presidencia solo nos sumiría en un caos mayor que el que ya existe, ¿no? O sea, no entiendo cuál sería ese caos mayor que la muerte de 50 personas, ¿no? O sea, eso no lo entiendo. O sea, mayor sería, claro, que sigan muriendo más personas, ¿no? Dice a continuación, en una circunstancia como la exigida, o sea, que renuncie Boluarte, quien tendría que asumir la presidencia y convocar elecciones inmediatas sería el presidente del Congreso, un cargo que en la actualidad ostenta José Williams, parlamentario de Avanza País. Y la presencia en la jefatura del Estado de un general en situación de retiro, proveniente del sector político al que más enfrentados están, elevaría sin duda el encrespamiento de los radicales. Bueno, pues justamente el sentido común te dice que Williams no puede ser el presidente de transición, ¿no? Como dices tú, Y eso, ¿qué es lo y que te eso, dice el sentido común? Bueno, busquemos a un paniagua, ¿no? A alguien neutro, alguien del centro. y eso que esto va a ser impopular, lo que yo voy a decir, ¿ya? Pero Williams, dentro de todo, me parece entre los males menores del Congreso frente a los que tienen como vicepresidentes, ¿no? O sea, al lado de Marta Moyano, de Alejandro ¿Ya? Muñante, digamos, del resto de congresistas de Avanza País, o Jorge Montoya, ¿no? O sea, Patricia Juárez, o sea, digamos, esos son, digamos, claramente peores elementos, pero aún así se debería hacer un consenso por llegar a una mejor situación, ¿no? Y sobre todo que el Obvio. Congreso no termine en manos de Marta Moyano, ¿no? Que sería en esta circunstancia actual la que terminaría de presidente del Congreso. No, 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 no. O sea, tú pones Claro. a alguien del Fujimorismo y el país termina de arder. Termina de arder. ¿Qué más dice el comercio? Se ha sugerido que de manera previa a la hipotética renuncia de Boluarte tendría que producirse un cambio en la mesa directiva que permita colocar al frente del Ejecutivo a un legislador o legisladora de un signo político distinto al de Williams, pero es evidente que, dada la correlación de fuerzas en el Pleno, eso no resulta factible. O sea, si tenemos un Congreso de mierda, mediocre, mezquino, que tenemos que acomodarnos a lo que hay, ¿no le exige más bien que se ponga a la altura de la situación? O Eso sea, no es una de entiendo. las cosas, sí, una de las cosas que yo reniego hace tiempo, digamos, en la política parlamentaria, es que los congresistas son bien flojos para hacer esto que es normal en la política, que es conversar, ponerse de acuerdo, pactar, hacer una agenda mínima, ¿no? O sea, son cosas que deberían hacer y son las cosas que se debería exigir para llevar a cabo una transición más ordenada que la que estamos llevando, ¿no? Porque la que estamos es un desastre en todas circunstancias, ¿no? Y los congresistas, digamos, deberían tener, y la prensa debería exigirles que hagan eso, que firmen, Claro. digamos, Y no ser una forma de condescendiente, no ser llevar a cabo. condescendiente con lo que hay. O sea, tú hablabas de la superioridad moral que se requiere en una situación como la presente. Tú no te puedes rebajar al nivel de esta gentita que tenemos en el Congreso, que no difiere mucho en el elenco coral, digamos, de congresos anteriores, que Sí, justamente claro. estamos así porque nos faltan reformas políticas, porque los partidos políticos ya no son partidos políticos, son cascarones que aglutinan grupos con intereses económicos y empresariales más que burdos. Lo hemos visto en el Pero caso de las incluso, universidades. pero incluso, incluso, mira, el Congreso 2020-2021, que me parece uno de los peores que han existido, ¿no? Nos dio una salida, digamos, o sea, una salida decente, ¿no? O sea, con Sagasti a la presidencia, con sus errores y todo, pero fue una salida que nos permitió convocar un proceso, ¿no? Mirta Vázquez,
también en la presidencia del Congreso, que era una circunstancia mucho mejor que la que había previamente, ¿no? O sea, si un Congreso así nos puede dar una salida, ¿por qué un Congreso como este no se le también puede exigir una salida más ordenada, que no genere caos ni muerte, ¿no? Otro parrafito del Comercio, mi querido Jonathan. El adelanto electoral es seguramente conveniente, pero de ninguna manera se puede proceder a él sin hacer un mínimo de reformas indispensables para romper el círculo que nos ha llevado durante los últimos lustros a elegir presidentes y congresistas cuya remoción se nos hace repetidamente impostergable, que es algo que creo hemos venido repitiendo como loros varios periodistas, varios analistas, algunos políticos, algunos congresistas incluso, pero que está meridianamente demostrado que este Congreso es incapaz de llevar a cabo esas reformas. O sea, no me digas que este Congreso lo va a resolver y necesita tiempo, que es lo que también pone por ahí el Comercio, ¿no? O sea, Sí, este sí. Congreso ni tiene la capacidad ni No tiene puede. los incentivos para hacerlo. O sea, porque claro, ni bien veas unas reformas, lo que te va a decir la izquierda es, bueno, Asamblea Constituyente también. Y lo que te ve a la derecha es, bueno, salida de los miembros, de los presidentes del Jurado de Elecciones y de OMPE. Y lo que te ve a la calle va a ser, si tú metes bicameralidad, metes reelección de congresistas, que son cosas con las que yo estoy particularmente de acuerdo, Yo también. porque son cosas que benefician, digamos, a la representación, que los políticos tienen que hacer carrera política, carrera en el Estado. La gente te va a decir, bueno, están haciendo reformas para beneficiarse, ¿no? Y a ver cómo es que la calle va a tomar ese tipo de iniciativas, ¿no? O sea, no se puede menospreciar, digamos, la convulsión social. No se puede, digamos, el Congreso no es no es un laboratorio aislado del mundo en el cual se hacen reformas, ¿no? Y se hace discusiones sin que eso repercute en la calle, ¿no? Pensar así es, digamos, es vivir en una esfera que digamos que no es el país, ¿no? Un último parrafito del Comercio, permíteme, Jonathan, para tu comentario. Cita una frase del presidente del Consejo de Ministros, el señor Alberto Otárola. Dice que por un sentido de responsabilidad histórica, la renuncia de la señora Boluarte significaría abrir las compuertas de la anarquía, que es lo que quiere este pequeño grupo organizado de violentistas. Y el párrafo final ya es del Comercio, no Otárola, una firmeza ejemplar que ojalá no flaquee ante las previsibles nuevas arremetidas de los que están empeñados en acabar con nuestra maltrecha democracia. De verdad que este editorial pareciera escrito por Marta Moyano, bueno, mejor escrito, ¿no? O sea, con mejor estilo, o el propio Tarola, o sea, es alucinante. Me parece alucinante. Lo que dices tú, una falta de comprensión por un lado, pero a la vez creo que refleja perfectamente lo que piensan muchísimos limeños sobre lo que está ocurriendo a nivel nacional. O sea, la mano dura es una cosa que le encanta a un buen sector de los limeños, ¿no? Y digamos, ese editorial, pero es que ese editorial pone como... Hay un plano ahí de análisis que yo no comparto, ¿no? Que es que son los asusadores y son los maximalistas y son los radicales y es la gente seguidora de Pedro Castillo la que está manipulando y empujando a todo el resto de población que protesta. Pero ahí hay, digamos, la cosa no es así, ¿no? O sea, hay muchos niveles por los cuales la gente protesta, ¿no? Inicialmente protestan contra Dina Boluarte porque traicionó a Castillo, pero eso fue una protesta inicial que en su momento creo que no fue tan grande, ¿no? Pero después protestan porque, digamos, quieren otro nivel de representación política que no encuentran, porque se les ha de alguna forma dejado de lado. Protestan también porque Dina Boluarte ha sido muy torpe políticamente. O sea, una de las cosas que a mí me llama la atención es que ni bien ella asume, las primeras reuniones que tiene
son todas con las bancadas, digamos, de oposición, o sea, con los que eran de oposición, ¿no? El fujimorismo, Avanza País, Renovación. ¿Dónde está la apertura de recibimiento a las organizaciones sociales? ¿Dónde está el recibimiento a los ronderos, a las comunidades campesinas? O sea, todo esto son personas, son organizaciones a las que Castillo, dentro de su lógica de supervivencia, los recibió, les dio un espacio, los tuvo en Palacio de Gobierno y de alguna forma eso, no quiero decir que estaba bien, pero o bien en el sentido de usarlos políticamente, pero sí era necesario que personas como de estas organizaciones tengan la misma oportunidad de sentarse a conversar y a que se les escuche, como lo tiene un empresario, como lo tiene un dirigente de un partido político, como lo tiene cualquier otra persona de poder en la capital, ¿no? Y si Dina Boluarte no consideró reunirse con ellos, pese a que ya habían visto que había un presidente que los recibía, es un error político, ¿no? Que le da tiempo a los discursos maximalistas para que incendien, para que, digamos, inventen mentiras, para que digan muchas cosas que después suman a la protesta, ¿no? Sí, yo ahí discrepo contigo. Yo creo que la torpeza política de Dina Boluarte y de la mayoría de congresistas de la República, no todos, pero la gran mayoría, es no haberse percatado que este asunto de Pedro Castillo no es un tema coyuntural, no es un paréntesis dentro de nuestra vida democrática institucional. O sea, esta crisis viene desde hace décadas, pero décadas. O sea, acá lo que tenemos es una Lima que se cree el Perú, ¿no? Y que fuera de sus fronteras es incapaz de ver lo que ocurre en el resto de Perúes en el territorio nacional. Es incapaz. Donde hay mucha gente, poblaciones que no tienen agua, ¿no? Donde el Estado no llega, con necesidades postergadas e insatisfechas, y que vienen protestando y reclamando desde hace muchísimo tiempo, y el ombliguismo limeño, racista como lo has mencionado tú, simplemente cuando hace sus cosas las hace para Lima, y hablan para Lima, ¿no? Es más, todas las entidades principales están en Lima. O sea, Pero esa fue digamos, la forma en la cual Dina Boluarte toma los primeros días, ¿no? O sea, todas las reuniones son con gente que hace su vida política en Lima y nada más, ni siquiera recibía a los gobernadores regionales en los primeros días, ¿no? Después se fue reuniendo, ¿no? Me parece que cae en ese mismo error, ¿no? o sea, si no te diste cuenta que la última elección que tuvimos, en la que hemos tenido lo peor de lo peor, ¿no es cierto? Pedro Castillo y Keiko Fujimori, oye, es que este país ya en esa elección, tú dices, estamos mal, estamos enfermos, aquí hay algo que no está funcionando nada bien. Y encima asume el señor y lo primero que hace es hacer de pirañita y comenzar a robar y llamar a los suyos para hacer lo que hicieron los presidentes anteriores. O sea, el raterío de siempre, ¿no? Entonces, pero esto ya venía pasando desde hace rato. O sea, cuando apareció Fujimori en Lima, oye, tú no te acordarás porque estabas en el colegio de repente, pero la gente lloraba porque Vargas Llosa, no entendían cómo Vargas Llosa había perdido la elección. Y apareció de pronto este japonesito de la nada, trepado en su tractor. Ya eso era un gran síntoma. ¿Qué ocurrió? Mano dura, tremendo gobierno de corrupción, ¿no es cierto? Que se han levantado el país en peso, probablemente sea el gobierno más corrupto en la historia, y fíjate la contradicción, sin embargo, su candidata ha estado ahí nariz con nariz en las fotos finales de las últimas elecciones. Años más tarde, aparece Toledo, ¿no? Que también era rechazado por la clase media alta limeña, como también era un apestado Alan García, y cuando aparece Ollantumala, tú dices, oye, ya, ¿qué? ¿De dónde salió Ollantumala?
Y se sorprenden. Pero ¿de dónde salió? ¿Qué está pasando en este país? La gente ignorante, analfabeta, que no sabe ¿Por qué le votar. hacen caso, por qué le hacen caso a Antauro, ¿no? Que era el Bueno, primer bueno, protagonista. todavía no El hemos primer llegado a pro- eso. Todavía claro. no hemos llegado a eso y ahí No, no, quiero pero ver digo, las caras de espanto cuando diga, ¿y Antauro de dónde salió? claro, que era el propagandista inicial Ah, de Ollanta, ¿no? Más allá de del proyecto de Antauro que ya tiene solo, ¿no? Pero es que ese es, o sea, yo recuerdo vívidamente la elección del 2020 en la que nadie entendía por qué UPP, con la promesa de que iban a liberar a Antauro, llega al Congreso. ¿No? Nadie entendía por qué el FREPAP había llegado al Congreso. Nadie entiende nunca nada que no se mueva fuera de la esfera oficial, ¿no? Y creo que ahí hay, más que, más que otra cosa, casi esta flojera de querer entender, digamos, qué es lo que pasa fuera de Lima, ¿no? O mm, sea, los nombres de cuántos gobernadores regionales conocemos. O sea, pregúntale al político promedio, a ver, dime los nombres de 3 gobernadores regionales, no te van a decir más que el de su región y quizás el del vecino, ¿no? No entendemos cómo se hace la política fuera y no entendemos las necesidades fuera, ¿no? O sea, la cobertura que hay en los medios sobre los problemas regionales no pasa más allá de o algún hecho criminal noticioso o alguna toma de carreteras y nada más, ¿no? O terremoto, o temblor, ¿no? mm. Ahí, ahí queda la cobertura de lo que pasa fuera de Lima, ¿no? Y si tú ves, O sea, hay un y maretazo, pero es en Máncora o Vichayito. claro, claro. Y si tú ves la cobertura noticiosa digamos, de estos días, tú vas a echarle mucho ojo a lo que están haciendo los periodistas regionales, porque los medios limeños, que deben ser nacionales, casi ya no tienen corresponsales de planta en diferentes regiones, ¿no? O sea, se valen de lo que le pasan a alguna gente que digamos, algún testigo, de lo que le pasa a algún colaborador eventual, ¿no? Algún medio local, ¿no? O sea, pero de ahí la cobertura es Bueno, yo te cuento una anécdota en la que tú indirectamente también participaste. Cuando hay elecciones, se arma esta cosa que se llama la Liga Electoral, ¿no? Ajá, Y ahí nos juntamos la encerrona, la mula, sale ese quien pueda, el Cacash y un montón de gente más. Y hacemos una parrilla para cubrir las elecciones. Cuando son elecciones nacionales, todo bien, pero las últimas que fueron las municipales y regionales, yo me acuerdo que a las 2 de la tarde, hora de almuerzo, pautearon, no voy a decir nombres, ¿eh? Se van a molestar conmigo, pero bueno, o sea, ajá, lo han hecho sin mala intención, pero fue lo que pasó. A las 2 de la tarde, hora de almuerzo, desde el día 1 de pandemia, yo ya no vivo en Lima metropolitana, vivo en Lima ajá. provincia, en Mala, a 1 hora y 40 minutos de la ciudad, ¿no? Donde el Estado llega apenas y ni te cuento más. O sea, si me Ajá. pasa algo, aquí no hay una clínica a la cual ir, me muero simplemente. Pero en fin, para no ser tan dramático, estaba Tremenda yo, chamba que le diste a los fiscales que te fueron a allanar. Claro, claro. y de madrugada. ¿Cuánta, Y es cuánta algo gasolina han gastado recontra por inusual, ti? me querían matar. Ajá, Los otros dos invitados en ese bloque eran Gonzalo Banda, que es un brillante analista arequipeño y que vive, digamos, en Londres actualmente, pero que justamente en ese momento estaba de paso por Arequipa, ajá, y Mabel Cáceres, que es la directora del Búho de Arequipa. Y claro, cuando estás así entre bloque y bloque, ¿no? Antes de hacer la posta con los que siguen para hacer la hora loca y comentar, yo me acuerdo que estábamos Mabel, Gonzalo y yo, dije, te aseguro que nos van a preguntar por López Aliaga, ¿no? O sea, claro. Lima, ¿no? Las elecciones en Lima, ¿qué te parecieron las elecciones en Lima? Y oye, a mí lo que me interesaba era saber qué estaba pasando en Arequipa, ¿no? Y además tenemos que interactuar con una persona ¿cómo se llama esta ONG? La de las bicicletas, la de Mariana Alegre,
De Lima, ¿cómo vamos? Lima, ¿cómo vamos? ¿No? Ujú. Un especialista, una capa en, ¿cómo se llama? Ciclovías. ¿Ah? Ciclovías. Ciclovías y un montón de, o sea, sabía de todo. Ajá. Pero, a ver, explícame, háblame de ciclovías en Mala, háblame de ciclovías en Arequipa, te atraco más todavía, ¿no? Pero todo era Lima, es que Claro. todo era Lima. Ahora, después de eso yo me acuerdo Y que en eso, pero Gonzalo Banda escribió en El Comercio una eso. señora columna, y la tercera parte era parte de la conversación que tuvimos ahí con Mabel, rajando de la cobertura de la Liga Electoral sobre el tema provincia, ¿no? Claro, pero es que ahí en eso Gonzalo Banda tú dijo algo, no me acuerdo si lo dijo en la columna o en Twitter, que era la hora de Flash, que creo que fue como las 5, ¿no? Y das Lima, y después de Lima te pones a hablar de los resultados Miraflores, San en el balneario Isidro, de Santa Surco. María, San Isidro, todo, y claro, y después, ¿no? De un ratazo esperar ya recién las regiones, ¿no? Y es como, oye, ¿qué crees? Que no, digamos, no es más importante eso, ¿no? No es más importante donde se define la vida de un montón de gente, No, esa luz. y para esto, que yo entiendo, digamos, Ipsos tenía ya todos los resultados en simultáneo, entonces ya es decisión de quién pone el orden, ¿no? O sea, Tú lo comentabas en tu última columna en el Washington Post del 13 de enero, lo que enerva a los manifestantes, escribes, pero es que es más que a los manifestantes, ¿no? Es la generalización, la ceguera desde Lima, o sea, no ver las cosas que están pasando y por qué están pasando. Ese ombliguismo, como lo llamo yo, porque no se me ocurre otra cosa, porque es más que un centralismo, es simplemente, además cuando ves las noticias de los grandes diarios, El Comercio, La República, todo es lo que pasa en Lima. y hay una cosa que a mí me parece bien, digamos, ilustra bien cómo ha sido la cobertura de esto, ¿no? Que al final es cosa que genera más malestar, ¿no? Y que desacredita a los medios, ¿no? Es que la cobertura ha sido sobre si es que hay 5 personas, 10 personas que han tenido algún antecedente criminal de narcotráfico, lo que sea, que están participando en la movilización. Si es que hay alguno que ha tenido vinculación con el Movadef, ya está bien. Hay gente que ha tenido pasado, ¿Mm? digamos, delictivo, que está participando en la movilización, pero eso no explica de ninguna forma, ¿no? Lo que está pasando en el país, ni explica de ninguna forma, digamos, la cantidad de gente que se está moviendo. Y no porque uno tenga o porque algunos tengan, quiere decir que toda la gente se moviliza en función a la agenda de ese grupo, ¿no? Porque en esta lógica de los que hablan de las agendas maximalistas, sí, es cierto, había gente que inicialmente quería que liberen a Castillo, hay gente que quiere asamblea constituyente, hay gente que quiere, en fin, 50 cosas, pero hay gente que simplemente está manifestándose y se está movilizando por solidaridad con tu vecino que lo acaban de atacar, digamos, el amigo de tu amigo, al que le metieron, digamos, un perdigonazo a 3 metros, ¿no? De la pierna, o porque mataron a 6 menores de edad, ¿no? Mm. Y todas esas cosas generan un malestar, y eso es algo que, claro, no entiende, hay gente que no entiende que simplemente la gente también se manifiesta porque simpatía o por empatía con el que está siendo reprimido, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver con la agenda maximalista, No, con no, la no, no, agenda... no, no. Y además, Claro, y otra particularidad es, no hay un líder visible, ¿no? Algo que hacía notar, nuevamente me remito a la entrevista que le hizo Rebeca Diz al gobernador de Regional de Puno, que no me acuerdo cómo se llama, que él es uno de los que te decía, yo no estoy de acuerdo con algunas propuestas radicales, pero sí creo que Puno tiene que protestar por la postergación, digamos, con que tienen abandonada la región. ¿Y cómo conectas eso con el norte, con lo que ocurre en otros lugares como el propio Ayacucho? O sea, la marcha de los Cuatro Suyos en la época de Fujimori, tú sabías que estaba ahí Alejandro Toledo, ¿no? Estaba Carlos Brus, o sea, tenías voceros, tenías
gente que sí efectivamente organizaba. Y Acá tenías partidos. y habían partidos. Acá no hay líderes, o sea, son movimientos, no voy a decir espontáneos. Por supuesto que con esto yo no quiero dejar de lado las hipótesis de que hay asusadores profesionales que responden a el narcotráfico, al Movadef, a la tala ilegal, y súmale 5 grupos más violentistas, como dicen Otárola y el Comercio. Pero eso explica toda esta movilización casi a nivel nacional. Pregunto. O sea, claro, y tienes eso, que a la vez, digamos que la falta de esos liderazgos también te impide poder hacer una articulación, una conversación, lo cual también es algo que complejiza eso, ¿no? Y frente a eso tienes a un gobierno en el que, claro, muchos se han alegrado de que sea Otárola, una persona que, digamos, con algo de experiencia para poder manejar, ¿no? En la ilusión de algunos. Pero si uno analiza la trayectoria de Otárola, Otárola es una persona que ha postulado 5 veces a cargos públicos, que no ha ganado ni una elección, ha sido ministro de Humala porque año y medio, ¿no? O sea, tampoco es que sea una persona como que una lumbrera política con hartas habilidades como para poder, digamos, sentarse y proponer otra salida que sea más allá de lo que tiene la mano y de lo que cree que, ¿no? que es la mano dura, ¿no? Entonces, como decías hace un rato, el gobierno no tiene articuladores, no tiene gente que, digamos, que pueda sentarse, ¿no? Y posiblemente esta es una situación que va a continuar de la misma forma, ¿no? O sea, ni siquiera tienes congresistas a los que puedas mandar a regiones a que intenten dialogar con la gente. O sea, no tienes eso. Castillo un poco podía tener eso, pero, digamos, no es algo que se haya pasado de Castillo a Boluarte, ¿no? Castillo era un inimputable, ¿no? Un Sí, inimputable. inimputable, Un claro, golpe de ¿no? O Estado sea, cantinflesco que ya hasta vergüenza ajena da, porque dices, "Oye, pero, y algo también que se pierde en perspectiva es que, de alguna forma, bueno, no de alguna forma, de una forma muy concreta, Castillo es bastante responsable del inicio de esta convulsión, porque Castillo tenía que ser el hombre que, dado el voto popular, satisfaga las demandas que habían en función de eso, y claramente no lo hizo, ¿no? Jonathan, ya Castillo era, o sea, Castillo y Keiko, esa foto ya era un síntoma de que había una septicemia nacional en el país. O sea, para mí esto se gatilla y empieza como un reguero así de fichas dominó que se van cayendo una detrás de otra cuando el fujimorismo decide tumbarse al gobierno de PPK, empezando por Jaime Saavedra, el ministro de Educación, que ha sido un ministro de lujo, ¿no? Y lo sacan por una cosa administrativa con unas computadoras en las cuales él no tenía absolutamente nada que ver, y el boludazo de PPK, ¿no es cierto?, decide sacrificarlo. En vez de hacer cuestión de confianza y pelear con contra el fujimorismo, decide amistarse con el fujimorismo y sacrificar, claro, y darles la cabeza en bandeja de plata a esa era. Y ese es el inicio de la desinstitucionalización de todo lo que estamos viendo y la descomposición a la que hemos llegado. O sea, que a mí, que no me saquen al fujimorismo de la foto. O sea, no. Hay que ponerlos donde están. Pero eso que hablas de la desinstitucionalización es interesante en función a cómo se intenta resolver esa democracia directa, ¿no? Esa forma de volver a conectar a los políticos con las bases. Que creo que lo que hizo Castillo con los consejos descentralizados fue como que la forma más rentable para él, posiblemente, pero la peor de destruir esta necesidad de entablar, digamos, mecanismos adecuados para que las demandas pasen a ser atendidas por los políticos, ¿no? Y lo que me llamaba la atención ahora de Boluarte es que ella en su último mensaje se desentiende completamente
de esos consejos descentralizados como si ella no hubiera sido parte de ese gobierno que hacía ese, no sé, intento de plebiscito mal hecho, ese intento de diálogo de sordos, ¿no? Ese intento de proclamas maximalistas, ¿no? O sea, y eso me parece, Ahora, ese es otro temón también, Jonathan, ¿ah? claro, La ¿no? descentralización, los gobiernos regionales, la regionalización, otra buena mierda. Una olla de corrupción. O sea, si González Prada estuviese vivo, o sea, esto sería un mar de pus, un mar de pus. O sea, necesitamos, no sé, un estadista y un supergabinete que reflote y recree este país, porque de verdad que donde veas, donde aprietas, sale pus, pero tipo geyser. Pero lo malo de estar tan abocados a los temas, digamos, nacionales, que a veces son bastante limeños, es que hemos perdido de vista esto es, digamos, esta corrupción regional, porque el único momento en el cual le prestamos atención a la corrupción regional era cuando estaba César Álvarez en Ancash y empezaron a caer digamos, como dominós un montón de gobernadores de Ancash, creo que cayeron 3, ¿no? Y a nivel nacional metieron a la cárcel como 6, 7, ¿no? O sea, y de ahí en adelante, digamos, la corrupción de esos gobiernos regionales, digamos, no ha generado un tema de debate realmente sobre sus funciones, más allá de que le cambiaron la única reforma que hicieron es cambiar el nombre de presidente regional a gobernador regional para que dejen digamos, de sentirse reyesuelos, ¿no? No, y Pero, el tema del presupuesto, ¿no? ¿no? El presupuesto que usualmente se gasta mal o se tiran la plata o encuentran fórmulas para cobrarse su comisión en las licitaciones. Claro, y esto lleva, por ejemplo, a circunstancias como la de, ahora, perdón, la de López Aliaga, que está pidiendo que por qué si es que en regiones, las regiones son las que manejan el tema de salud y tema de educación, él también desde Lima, que tiene facultades de región, no puede hacer lo mismo, ¿no? Y la pregunta que habría que ver es, ¿cómo manejan en regiones el tema de salud y educación? O sea, digamos, Bueno, el nivel de salud... Lima tiene un gobernador regional entre comillas, ¿no? Ajá, O sea, en Lima, ustedes los limeños, por ejemplo, tu cédula votan dos cosas, Municipalidad de Lima y tu distrito, ¿no? Yo voto Mala, voto Cañete y gobernador regional. 3. Y acá no es que tengas los medios de comunicación como en Lima, pucha, que era la candidata de Renovación Popular se vino por acá, por mi zona, por mi barrio, a hacer su fiesta, poner su toldo y un camión lleno de chelas, ¿no? Para ganarse los votos así funcionan las cosas por acá. Y es más, o sea, si me preguntas quién ganó al final, no lo sé. No lo sé porque como voté viciado, como no conocía a los candidatos. Bueno, nos está el tiempo, Jonathan. Nos hemos hablado de todo. De todo. Bueno, o casi todo. Bueno, de los 4 reclamos principales, renuncia de Boluarte, cierre del Congreso, liberación de Castillo, que me parece innegociable, ¿no es cierto? Ahí no hay forma. Y convocatoria de una asamblea constituyente. Reitero, lo de Castillo me parece innegociable. ¿Cómo ves tú lo de la asamblea constituyente? No, es un tiro, un disparo, ni siquiera a los pies, al estómago. O sea, digamos, la Constitución tiene un montón de cosas, digamos, por mejorar, sobre todo, digamos, de balance de poderes, de control político, ¿no? Pero, o sea, digamos, ni siquiera ha habido un proceso real de debate de qué es lo que se quiere cambiar. O sea, no le digo a toda la gente que quiere cambio de constitución que me digan exactamente qué cosa quieren cambiar, porque eso puede ser un debate muy fino de constitucionalistas, pero ni siquiera son lo suficientemente valientes como para poder decir, mira, sí, yo quiero cambiar esto y esto y esto y esto, ¿no? Eso de un lado. Y de otro lado, ¿quiénes van a cambiar, digamos, la constitución? Los mismos partidos, digamos, que están representados en el Congreso y que nos han acostumbrado a repartijas, a
darle, digamos, gollerías a las organizaciones criminales, ¿no? O sea, son ellos, o sea, digamos, no existe una garantía de que un proceso constituyente pueda llevarnos a una salida mejor que la que estamos, ¿no? Miremos el proceso chileno, en las que las demandas maximalistas, ¿no? de muchos grupos han terminado en un proceso, digamos, de tiempo, podríamos decir, tiempo perdido, ¿no? Tiempo Porque no, perdido. Tiempo perdido para hacer una constitución de 400 páginas, porque eso es más o menos lo que terminaron arrojando, 400 páginas claro, para artículos, volver a un artículos, nuevo proceso. claro, en el que ni siquiera tenían claro cuál era la fórmula para No, no, hacer no, el nuevo exacto. proceso, ¿no? Imagínate Este, replicar eso en el Perú. A mí me sí, o parece, sea, a mí me molesta que la constitución actual sea una constitución nacida de un golpe de Estado, ¿no? Eso me jode sobremanera. sí, claro. Sin embargo, ok, hagamos los cambios y hay un proceso, pues, digamos, de reformar la constitución por partes, qué sé yo, capítulos completos, si quieres, ¿no? Para que sea otra constitución y ya no sea la constitución de Fujimori, aunque en el camino ya han habido algunos cambios, ¿no? Claro, no lo suficiente para algunos, pero de ahí plantear una asamblea constituyente, que va a ser una pérdida de tiempo, como lo acabamos de ver en Chile, y que al final, o sea, ¿cuánta gente que reclama una asamblea constituyente, una nueva constitución, ha leído la actual? Para comenzar, ¿no? Y en segundo lugar, ¿tú crees que si pones en la nueva constitución todos los peruanos somos iguales, ¿no? Vamos a hacer. Y a partir de la fecha Claro, los limeños van a considerar el interior del país y el resto de Perú es, ¿no? ¿Qué? claro, claro. Vas a poner Pero ahora, ahí también, interconectividad para todo el país. pero también existe una noción difusa que nadie entiende. ¿Qué es lo que la gente entiende por una capacidad de una asamblea constituyente? Y, ¿no? Porque Castillo lo que planteaba era una asamblea constituyente que dio una nueva constitución en 9 meses, creo, 6 meses, creo que decía. Y es como, o sea, ¿de qué estás hablando? ¿No? O sea, era como, es una cosa imposible. Y otra cosa que hacía Castillo en sus campañas, porque yo lo seguía hacia el norte y lo vi, era decirle, vamos a hacer una asamblea constituyente para que tu distrito, no sé, por decirte, cualquier distrito en Chiclayo, tenga su propio representante. Y la gente, claro, lo aplaudía porque, claro, sentías que podía ser que te escuchen directamente a través de alguien de representante de tu distrito, pero para eso no es la Asamblea Constituyente, ¿no? O sea, está bien que hay que escuchar, digamos, a la gente, pero no la gente de cada distrito va a tener un representante porque, ¿qué tendríamos? Una Asamblea Constituyente de, no sé, más de 1000 miembros. Lamentablemente Es una locura, ¿no? es una bandera, un instrumento de la izquierda, ¿no? Para hacer populismo, para hacer demagogia, para llevar agua para su molino. Pero lo cierto es que es una cosa hueca. O sea, por ahí no va la cosa. El problema del Perú yo creo que es uno institucional. Y O sea, hay un problema en el que es que, claro, la representación nacional tiene que escuchar los reclamos políticos y materiales de, digamos, todo el Perú, ¿no? Pero eso no se resuelve mágicamente con una asamblea constituyente, ni con una nueva constitución, ¿no? Ni va a mm, ser un punto de partida de reflexión y unidad nacional, de refundación de la patria. O sea, eso, digamos, peor en las circunstancias en las que estamos, en las que los partidos políticos, que son los que deberían representarlos, ¿no? O las organizaciones sociales son todas débiles, fragmentarios, con muchas pugnas internas, ¿no? O sea, digamos, ¿cuántos partidos tenemos? 9, 10, incluyendo a los que están en proceso de inscripción. ¿A cuánta gente representan ellos? o sea, ya Poquísima, ¿no? llamar los partidos políticos a mí me parece una exageración. De verdad, Sí, de verdad. no. Porque no La son partidos CGTP, políticos, la CGTP o el SUTEP, que son, digamos, los gremios, digamos, más grandes, ¿a cuánta gente representan? A poquísimas, ¿no? Entre en su propio gremios hay mil divisiones, entonces es muy difícil que organizaciones así se puedan sentar a hablar de la refundación de la patria, ¿no? O sea, no Bueno, me parece que llegue a un proceso adecuado. hemos estado hablando de Gonzalo Banda,
me acabo de topar con uno de sus columnas, porque estoy viendo papeles por acá, esta columna en El Comercio del miércoles 11 de enero, que remata con esta frase: adelantar elecciones en el más breve plazo posible no es una opción más, sino quizá la única vía para por lo menos reducir la tensión social. Y ni siquiera esa premura es garantía de que será perdurable. No nos Completamente de engañemos. acuerdo. No nos engañemos. Hemos entrado en una espiral de desgobierno inevitable y no hay reforma institucional capaz de detenerlo. Quizás solo de desacelerarlo. O sea, ¿qué tal frase? Completamente de acuerdo, sí, Sí. sí, claro. Te deja. De aquí me voy a tomar un ansiolítico. Pero una cosa que escribía Gorriti cuando lo secuestraron, Sí. ¿no? Era que en circunstancias de ese tipo, la esperanza es una mala consejera, digamos, no, Sí, sí, no sí, sí, ayuda, sí. ¿no? Ya, yo me siento así, ¿no? Es un país en el que estamos secuestrados por, digamos, Me siento para- por, secuestrado por nuestra clase política. por nuestra clase política y claro, y tener esperanza, ¿no? Nos hace daño, ¿no? Así que hay que ir día a día y creo que en ese escenario hay que enfrentarnos, ¿no? Incluso es difícil adelantar elecciones pues, a este mismo año porque depende del Congreso, ¿no? De que recorte plazos, haga modificaciones, se siente con el Jurado Nacional, a ver, mira, esto plazo de acá me lo puede eliminar y esto qué cosa, pero de una forma técnica, ¿no? Entonces, ese escenario es difícil, ¿no? Y ahí Sí. el fujimorismo, que hasta ahora no ha hecho un mea culpa por todas las barbaridades que ha hecho en el país, desde el gobierno de Alberto Fujimori, pasando por todas las bancadas, particularmente esta bancada que destrozó el país desde el gobierno de PPK, ¿no? Que tampoco era un santo, pero digamos, ahí yo creo, como te comentaba hace un rato, es cuando empieza ya esta descomposición acelerada a ritmo vertiginoso que nos ha llevado a esta situación de Castillo Keiko, ¿no? Y después de eso, ya pues cualquier cosa, porque yo creo que todavía no hemos tocado fondo, vamos a tocar fondo cuando aparezca Antauro. Y ahí, No, Antauro es y ahí en Lima dirán, ¿qué país es este? Analfabetos, ignorantes, otra vez. Para que veas que si los peruanos leyésemos nuestra propia historia, veríamos que nuestro problema es un problema de origen, de nacimiento. No hemos aprendido nada. y es triste pensar, ¿no? Que, digamos, no existe salida mágica, no existen tres reformas, como dicen algunos artículos. ¿No? Hagamos una reforma para tener mejor clase política. ¿No? Así no se van a solucionar nuestros problemas, ¿no? O sea, no es tan fácil como quisiéramos, ¿no? Así es, mi querido Jonathan. Hemos acabado como buenos peruanos, súper Tarde. pesimistas, súper pesimistas. Claro, claro. Súper pesimista, sí. Pero te agradezco muchísimo este pesimismo ilustrado y bien informado, porque es una buena manera de empezar el año, abriendo los ojos y viendo lo que se puede venir ahorita nomás. Gracias, Jonathan. Ojalá. Y eso, como te dices, de que el fujimorismo no ha hecho su mea culpa, tampoco lo ha hecho, digamos, Perú Libre y Bueno, Cerró sí, y sí, sí, Castillo, sí, sí, sí. que están en una, digamos, creen que pueden encabezar la protesta y Totalmente de Castillo cree acuerdo. que su Totalmente de gobierno ha acuerdo. sido maravilloso, ¿no? Porque sus cartas reflejan que podía ser un buen autor de ciencia ficción, ¿no? Más que un presidente, ¿no? Tenemos un problema, ya es otro tema, ¿no? Para otra ocasión, pero vemos nuestras izquierdas y nuestras derechas que al final lamentablemente comulgan en valores esenciales que son antidemocráticos, ¿no? Y no generan instituciones. Y ahí sí estamos bien jodidos, bien jodidos. Y nuestro centro no existe. Así Abandonado, que, sí. abandonado.
Así que, claro, Abandonado estamos totalmente. por todos lados. Porque sería bueno, ¿no? Una derecha ilustrada junto con una izquierda demócrata, pero no. Y un centro progresista. O sea, que haya de todo, pero que sean esencialmente democráticos. Y lamentablemente ni la izquierda es muy democrática, ni la derecha tampoco, ¿no? La permisividad con el golpe de Castillo es una cosa que debería pesarles, digamos, por los siguientes años, ¿no? Otro Sí. tema también, Jonathan. Bueno, Oye, gracias, un abrazote, gustazo de verte después de tanto tiempo. Y nada, sigue ahí escribiendo en el Washington Post y dando caña ahí en la encerrona. dale, gracias. Gracias, Jonathan. Fue Jonathan Castro, editor general del Encerrón. Y con ustedes hasta la siguiente entrevista. ¡Chao!